Hola, espero que se encuentren bien. Mire, ayer en el grupo, un abrazo a los chiquillos del grupo Soy Humerus, a Fer, a Luis, Coelemo, que está por ahí. De repente hay un muchacho aquí, todavía no lo puedo identificar, pero bueno, son muy activos en las redes sociales. Un saludo para ellos. El día que se hizo el ataque, bueno, cuando empezó esta guerra entre Pakistán y la India, ya se sabía, un par de horas se sabía que habían dos Rafales derribados. ¿Ya? Y yo le dije, mire, yo tengo entendido que esos son tres. Cosa que yo lo había sabido, casi, bueno, por información extra, de repente es bueno trabajar en medio de comunicación porque te llega información, no estaba confirmado el tercero, pero sí había un rumor de un tercero. En comunicaciones tú empiezas a barajar otro tipo de información. ¿Ya? Está router, está empresas internacionales, tengo algunos amigos por allí en Europa que también te ayudan de vez en cuando para temas de comunicaciones o información. Eh, Son periodistas, ustedes saben que yo tengo una trayectoria en otro campo bastante largo, así que todavía mantengo contacto algunos con ellos. Eh, y aquí cae uno de los casas considerado año 2024, incluso 2023, 2025, con pedidos de 30 de varios países, considerado uno de los cazas de cuarta generación más poderoso y más importante de esta década, ¿ya? El Rafale. Y el problema no es que lo haya derribado un caza, por ejemplo, occidental. Por ejemplo, Pakistán también tiene F-16, podría haberlo hecho. Pero lo derribó un caza chino, el J-10. Pero no solamente eso, lo derribó un misil que tienen ustedes en la pantalla, que es el famoso PL-115, perdón, el PL-15. Y hay una comparación con el misil europeo. El Meteor, que es europeo, que usa el Rafale, tiene un alcance entre 150 y 200 kilómetros, chiquillos. El chino, hasta 300 kilómetros, de 200 a 300 kilómetros. Va a depender de ciertas variantes, por ejemplo, interferencia electrónica, va a depender de cierta forma si lo tira muy bajo, montañas, cosas así, pero de aire a aire puede llegar a los 300 kilómetros. O sea, son 100 kilómetros más respecto al europeo. Tiene una guía de un radar EISA más DataLink. El europeo tiene un data activo más DataLink. Lo que lo hace de cierta forma muy interesante este misil. Hay que recordar que el PL-15 tuvo una configuración y también tuvo, porque tenía problemas de puntería por allá el año 2016-18, se fue corrigiendo y al parecer dio muy buenos resultados. Puede trabajar en la plataforma el chino en J10C, J16 y J20, en caso del Meteor, el Rafale y el Aerofighter. Ventajas claves: muy largo alcance. Y el europeo, motor Ranger para energía terminal sostenida. ¿Ya? Y aquí, como le he dejado en la pantalla, ustedes pueden visualizarlo. Hay una cosa que le voy a dejar una presentación. Mire, hay una presentación que se hizo de ahora de Pakistán, de cierta forma, donde muestra el caso que usted está viendo en la pantalla, el J-17, despegando para atacar un sistema de defensa aéreo indio, los S-400. También se están utilizando el sistema de batería antiaérea S-400. Eh, yo tengo entendido que Rusia, con el tema de la guerra de Ucrania, estaba usando, enganchando los cazas con sistema Su-34, los cazas Su-34, perdón, Su-35. Lo enganchaba del territorio ruso y lo derribaba. Aquí se estaría usando este sistema de defensa. En la pantalla le dejaba una presentación gráfica para que se den cuenta, chiquillos, cómo funciona esto. Para que podamos entender la capacidad que tiene y los cambios estratégicos que se están dando especialmente con el tema de China. ¿Ya? En la imagen que ustedes están en la pantalla pueden ver el avión a su derecha, el famoso Rafale, y al otro lado una presentación de un avión de combate pakistaní. Hay una cosa fundamental. El avión pakistaní funcionó, según la información que yo tengo, por tres aviones de alerta temprana. Incluso se cree que podría haber un cuarto. ¿Qué significa un avión de alerta temprana? O mando control, como ustedes quieren llamarle. Significa dos elementos fundamentales. El caza, por ejemplo, la
cuando un avión de alerta temprana que puede tener un rango de detección hasta 500 kilómetros, no solamente detecta la aeronave, sino que además puede darle los datos o las funciones específica y puntual de dónde estaría el caza. Al caza aliado, en este caso al J-10 chino. Y esto le ha permitido, de cierta forma, que el caza pueda disparar el famoso PL-15E sin ningún problema. ¿Ya? Porque el rango no solamente muestra el rango del el caza Aerofighter, perdón, caza Rafale, que se encuentra a cierta distancia, sino que también le permite al caza de alerta temprana proporcionarle al otro caza diciendo, mira, ¿sabe qué? No te va a alcanzar con el misil, aunque el tire el Meteor no te va a llegar, pero nosotros te lo enganchamos y usted le dispara. ¿Ok? Hay un libro, bueno, no un libro, un artículo que estoy leyendo, que lo terminé, quedan como 4 o 5 páginas, pero lo estoy terminando. Por ejemplo, se planteaba la tesis, por ejemplo, ¿qué pasaría si Perú comprara el caza Rafale y tuviera un conflicto, cosa que no se ve, porque yo creo que hoy día nosotros estamos más cerca con los peruanos de hacer cosas buenas, renovarnos, actualizarlos en el siglo XXI, que en un conflicto militar. Ahí se plantea la siguiente tesis. Por ejemplo, un Rafale, comparaciones con los cazas chilenos que hoy día tienen el AIN 120C7, que tiene un alcance no mayor a 120 kilómetros, con un sistema Meteor, que en este caso tendría un Rafale, sería en desventaja con los cazas que hoy día cuenta Chile, que sería el F-16 MLU o los Block 50. Pero hay una ventaja que tenía Chile, que es el famoso avión de alerta temprana que actualmente tiene la Fuerza Aérea Chilena, que te proporciona eso, te proporciona este control que te va a permitir a ti, de cierta forma, poder trabajar o visualizar de cierta forma este concepto. ¿Ya? Te engancha y el avión se acerca lo más que puede al alcance del misil y enciende el radar, dispara y el que se carga de cierta forma de la etapa final sería el caza avión de alerta temprana. Aquí lo que proporcionó fue fundamental los aviones de alerta temprana a Pakistán. Derribar un caza, en comparaciones de precios, es brutal. Mire, le voy a dar datos. La versión marina del Rafale cuesta 276 millones para la India. La versión más baratita de pista del Rafale le costó a los indios el año 2016 alrededor de 122 millones por aparato. ¿Ya? Un caza chino, el J-10 o el J-17 Trueno, fluctúan entre 30 y 50 millones por aparato. Es decir, un caza que desgraciadamente se desmerecía y desgraciadamente se veía como un caza que al parecer no daba el ancho, como para caza de occidental. A eso me refiero. Pero aquí ha quedado claro que ¿por qué se termina destruyendo el Rafale? Aunque no hay prueba de aquellos, pero sí hay imágenes que muestran de cierta forma, ha circulado en las redes sociales este tipo de imagen que proporciona que sí se derribó un Rafale. Y no es el quién o qué lo derribó, sino que lo interesante es qué tipo de casa o qué tipo de material lo derribó. ¿Ya? Y eso de cierta forma a los hoy día, porque, ¿por qué se los digo en ese concepto? Porque hoy día en lo que se está hablando en todas las redes sociales, expertos militares, ¿qué pasó? ¿Ya? Algunos dan una explicación, problema del piloto, no. Aquí la cosa es muy simple. Un caza, un caza que se vendió como superioridad aérea, un caza que ganaba al Aerofighter, caza del consorcio europeo, básicamente por el tema que podía volar bajo, que era casi indetectable, incluso hablaban casi de un caza de quinta generación. Ya, ustedes miran, bueno, ¿qué pasa normalmente en un conflicto? ¿Se puede derribar un caza? Sí. El problema es, ¿qué caza te derribó? Mire, se las coloco al revés. Por ejemplo, no es lo mismo que te derribe un caza occidental, por ejemplo, un F-16, porque tiene hoy día Pakistán, que te derribe un caza chino. Y otra cosa que Donald Trump no entendió y no entiende es que hoy día, por ejemplo, China tiene caza de sexta generación, cosa que hoy día recién Lockheed Martin ya tenía un proyecto y se lo traslada a Boeing. Estados Unidos va
tarde con el caza de sexta generación. Ya hemos visto volar de cierta forma el caza de sexta generación chino. ¿Ya? Entonces hoy día nos encontramos con algo que pareciera que era casi imposible. Lo digo así sinceramente, casi imposible ser derribado, fue derribado. Pero no por un caza occidental, sino que por un caza chino. Y eso, aunque ustedes no lo crean, eh, de cierta forma hoy día es, se pregunta qué pasó. ¿Ya? Van en total 5 casas, anoche había mucho bombardeo, batería antiaérea, así incluso aquí tengo un reporte en mi pantalla, dice urgente dice impacto a la base de Pakistán Norcan con misiles de crucero. Esto sería, a ver, dejen para no perderme, sería en el sector de este tipo de ataque. ¿Ya? La base aérea se encuentra al sur de Islamabad, en la capital de Pakistán. Y aquí dice que entramos en una nueva etapa de conflicto. Pakistán ha dejado sin suministro eléctrico al 70% de la red eléctrica de la India. Así lo informó oficialmente. También Pakistán inició un contraataque contra la India luego del peso de esa madrugada de combate aéreo. Según fuentes, Pakistán podría disponer de 20 ojivas nucleares y serían 140 unidades arsenales que fueron destruidas. Bueno, eso es el tema. El tema es que son dos potencias nucleares y eso un poco, de cierta forma, peligra. Y hay otro dato. Dice, además, 8 submarinos pakistaníes ya están infiltrados en aguas de la India, buscando la flota del mar para abatirla. El objetivo sería los portaaviones indios. El tema, que va ahí, muchos de ellos van con caza Rafale. Chicos, espero que entiendan un poquito cómo cambia las reglas del juego. Mire, en las últimas 2 guerras, tanto Ucrania como esta, hemos visto 2 cosas muy interesantes. La primera, las guerras convencionales, asimétricas, hoy día al parecer muchas veces no se dan. Por ejemplo, en Ucrania aparecieron los vehículos no tripulados, los drones. En la guerra del Golfo aparecieron algo que nunca el mundo había conocido, el sistema Stealth o furtivo. Ahora aparecen sistemas de misiles de largo alcance, combate aéreo, que tú ni los ves, que son los famosos misiles. Porque aquí juegan un rol primordial y juegan un rol primordial también lo viene de alerta temprana. Por eso, cuando yo veo a un argentino que dice nosotros tenemos 24 casas, son mejores que los chilenos, no se trata de eso. Se trata de que cuando tú completas un paquete completo y esos aviones o esos 24 casas, tú lo puedes guiar perfectamente en caso de un combate. Cuando tú no tienes eso, pasa eso. Pasa de cierta forma que te enganchan con una avión de alerta temprana y te envían. Mire, si Pakistán no tiene mucho J-10, no tiene mucho. Fue un paquete que compró el China, lo cual lo ha llevado de cierta forma a tener estos tipos de casas, pero no tiene 20, 40, 50, no, tiene muy poco. Entonces, eh, hoy día, eh, a ver, 10, lo voy a buscar porque aquí tenía esa información. No tiene mucho, entonces la información que de repente no necesariamente significa tener grandes lotes, sino que cómo saberlo usar. Y eso lo hace interesante. Ya. Mira, Pakistán adquirió 36 cazas Chandu J-10 versión de exportación para su fuerza aérea. De estos, al menos 20 se han entregado. Una cosa que ha adquirido 30. Activos ya se han entregado 20. O sea, tiene 20 activos. Mientras que los F-16 están en proceso de entrega o pendiente, que tiene algunos F-16. El primer lote del J-10C llegó a Pakistán en marzo del año 2022. Fue oficialmente incorporado al escuadrón denominado Cobra número 15 de la Fuerza Aérea de Pakistaní con base en Mihan, en Kanram. La adquisición de los cazas pakistaní del J-10 fue respuesta directa a ese caza, al Rafale.
Y también venían equipados con un sistema radar AESA con capacidad de portar misiles aire-aire de largo alcance con el P-15E que le he mostrado en la pantalla. Entonces nos encontramos frente a una situación, chiquillos, que aquí están cambiando las reglas del juego. Lo que parecía malo, parece que no es tan así. Aquí están demostrando muy buenos cazas los chinos.